Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a esta sección de El Mausoleo de los Horrores. Una sección que teníamos tiempo de no visitar, la de las leyendas. Este pequeño espacio donde contamos historias, leyendas en su mayoría, precisamente los días viernes, que es cuando puede variar un poco el canal. Y esto se los cuento quizás un poco distinto a como acostumbro, pero siempre con tanto cariño para ustedes. Me gustaría comenzar extendiéndole la pregunta. ¿Recuerda usted esas pláticas con los abuelos, con tías, tíos, mamá, papá, conocidos, amigos, donde se juntan a contar historias de terror, leyendas? Y mire que me sorprendió saber que la leyenda que vamos a escuchar hoy no es tan conocida como yo pensaba. He escuchado y sabido que ya no es tan frecuente que a los pequeños, los adultos, les digan: «Pórtate bien, que si no se te va a aparecer la mano peluda». Cosa que a los niños nos aterraba. Nos decían que nos durmiéramos temprano, que no anduviéramos por la casa ya de noche de un lado para otro, porque nos iban a espantar. Bueno, eso me decía mi abuela. Ya no, porque ya crecí. Ahora me dice otras cosas. Pero recapitulando estos recuerdos, el miedo que nos provocaba escuchar ese nombre me hace preguntar: ¿por qué la mano peluda? ¿De quién era? ¿De dónde salía? ¿Qué te podía hacer? Esta noche toca remontarnos hacia el pasado. Claro que depende de quién cuente esto, es como varía la leyenda. Sin embargo, esto se cuenta principalmente en Colombia y en México. La más conocida historia o leyenda nos hace remontarnos en tiempo a las vísperas de la Revolución Mexicana y nos hace situarnos en espacio en Puebla. El señor Villa, mejor conocido como el señor Horta por la gente del pueblo, era una de estas personas usureras. Manejaba una casa de empeño y, según cuentan las crónicas, la única del pueblo. Un señor, a como lo describían, bajo de estatura, no tenía cabello, era robusto y con mucho vello en el cuerpo. Este hombre siempre estaba empapado de joyas, anillos, cadenas de oro o plata en el cuello. La gente recuerda mucho esos anillos, bastantes, que siempre tenía en los dedos, con piedras muy bonitas, comprados, dicen, con los intereses tan altos que siempre daba, a cambio, claro, de los servicios de empeño. Por eso también la gente batallaba para pagarle. Pero no tenían de otra, era la única opción del pueblo. Les hablo de un México en aquellos años, muy inestable en muchos aspectos, y la desigualdad económica era uno de ellos. Y el señor Horta lo sabía perfectamente, sabía cuánta hambre había afuera. Pero como dicen por ahí, el que tiene uñas largas rasca mejor. La gente decía que este hombre jamás había hecho alguna buena obra por los demás. Contaban y contaban que a veces, cuando el señor Horta salía de su negocio, había gente afuera esperándolo para ver si les podía cooperar con alguna moneda, comida. Había niños, gente en situación de calle, o simplemente en una situación económica que los llevara con el señor Horta para ver si tenían suerte y les extendía la mano. Pero no, él nunca lo hizo. Al contrario, los veía con desprecio, les hacía comentarios despectivos igualmente, y seguía su camino. Estos paseos eran frecuentes por el hombre, quien también aseguraban, siempre llevaba un maletín o un bolso con mucho dinero, y la gente lo podía ver, pero que solo iba por el mercado presumiéndolo, y muchas personas al ver este tipo de actitudes, luego de verlo también acomodándose la mano en su saco, presumiendo así aún más las joyas y anillos de los dedos, le hacían esos comentarios muy importantes para la historia de: «Ojalá que Dios le seque esa mano». Pero a este señor ni le iba ni le venía, nunca se tocó el corazón por nadie. Era completamente la avaricia en persona. Como debe ser la naturaleza, los años pasaron, para la gente, para el pueblo y para el señor Horta. Lo inevitable sucedió. Él falleció. Fue sepultado en el Panteón de San Francisco. Un día triste para el señor, producto de cómo fue en vida, porque dicen que solo su mujer, ahora viuda, asistió al entierro. Y claro, como era de esperarse, este hombre solicitó que lo enterraran con las joyas que siempre llevaba con él. Y así, recuerdan,
por lo que contaba el sepulturero, al momento del sepelio pudieron ver las manos de este hombre, secas, muy secas a comparación del resto del cuerpo. Quizás lo que le habían deseado siempre sí se cumplió. Se le secaron las manos. Mucha gente asegura que incluso el periódico poblano con nombre El Duende estuvo esa noticia junto con una entrevista al sepulturero, donde aseguraba que en la misma noche del sepelio del señor Horta, exactamente a las 11 de la noche, que era cuando él daba las vueltas al panteón, cuando iba pasando por la tumba del señor, escuchó por ahí un sonido como de algo rascando el suelo. Este hombre, como pudo, ahí entre la oscuridad, logró ver que la tierra, donde estaba enterrado este señor, se movía, y que de un momento a otro logró salir una mano, la pura mano, con esos anillos que reconocía perfectamente, peluda. Él decía que verla caminando, dirigiéndose a la pared del cementerio, y luego trepando por las paredes usando los dedos, era como ver a una tarántula enorme, peluda, que la vio salir, subirse a la barda y que a partir de ese momento fue que, según contaba la gente, era frecuente ver por las mañanas o en las noches algunos que a las orillas de ese panteón encontraban a gente sin vida. Por relatos, testimonios del sepulturero y la gente que había librado el encuentro con esta mano, que aseguraban que ellos iban caminando a las orillas del panteón ya por la noche y que de pronto una mano del doble de tamaño que el de una mano de una persona adulta saltó hacia ellos desde la barda de algún árbol cercano, que intentó agarrarlos y fue ahí como entendieron por qué a quienes se encontraban sin vida a veces tenían los ojos muy heridos o sin ellos y el cuello marcado por esa mano. Entonces ahora la gente sabía que la mano peluda, como ahora le llamaban, de ya sabían quién también, había salido. Existen también dichos, cosas que asegura la gente, que cuando la mano peluda se les aparecía a los pequeños, tenían rasguños, que se levantaban a mitad de la noche para ir al baño por un vaso de agua, y que los padres se levantan corriendo luego de escuchar los gritos de sus hijos, porque ellos decían que habían visto a la mano peluda, cruzándose con ellos en la casa, tomándolos del pie. Y si ellos les creían o no a los pequeños, no podían negar cuando veían que en los pies o en los tobillos tenían rasguños muy feos, contaban. Y la gente empezó a asegurar que debían limpiarse las heridas lo más rápido posible, curarlas, porque ya habían contado historias de los pequeños que habían librado un encuentro con esa mano, que no tenía cuerpo. Solo era esa enorme mano, peluda, caminando como tarántula, y que no atendieron las heridas que ella les dejó a tiempo, y fallecían, porque las heridas provocadas por la mano peluda, dicen, no cicatrizan solas. Se tienen que atender o, de lo contrario, los pequeños pierden mucha sangre hasta fallecer por ello. También hay historias de gente que cuenta ya de grande, que recuerdan perfectamente que de pequeños algo los despertó en la noche, que se sentaban rápido en la cama porque sentían que algo les estaba agarrando el pie. Volteaban a ver y ahí estaba la condenada mano, la pura mano cubierta de pelo, con dedos enormes, jalándolos afuera de la cama. Sabemos de estos encuentros porque quienes lo vivieron alcanzaron a ser salvados en la mayoría de las ocasiones por la llegada de los papás. Pero ¿y quienes no alcanzaron a contarla? Hay un relato que se cuenta desde hace mucho de una familia que vivió por allá, en un pueblito de Chiapas. Una familia que acostumbraba a quedarse de noche afuera de su casa, tomando el aire fresco, conviviendo en familia, y que de pronto los adultos ingresaron a la casa para sacar algunas cosas para cenar y que tuvieron casi que tirar los platos al suelo porque afuera los niños estaban grite y grite que la mano que se estaba llevando a fulanito. Los adultos cuentan que por más que corrieron detrás del pequeño, viendo cómo una mano enorme, gigante para ser de una persona, sin cuerpo,
se llevó a uno de los pequeños de la familia hacia la vegetación. Ellos no se rindieron, corrieron detrás de él, pero decían que era imposible, inhumano, el estar viendo esto y lo rápido que se llevó arrastrando a el niño. Le perdieron el rastro y no pudieron encontrarlo nunca más. Hay historias también de gente que asegura que si alguien no los ayudaba cuando les salía de repente la mano peluda, ya sea al interior de una casa, afuera, pero de noche, y que ésta se les iba encima y los empezaba a jalar del pie o queriéndolos tumbar al piso, que si alguien no los ayudaba en ese momento a zafarse o espantar, como creen y aseguran que esa es la forma en la que se va, con alguien más presente, que de no ser porque había alguien más ahí, se los terminaba llevando. Entonces hablamos de encuentros, donde ha habido testigos múltiples de lo mismo. También cuentan que hace mucho una persona que estudiaba la carrera de biología, quien era residente en Tabasco, México, contó dentro de una plática de precisamente este ser. Él contaba que de pronto, en una reunión con amigos muy cercanos, habían sacado el tema de que si de pura casualidad la mano peluda, lo que la gente ha visto y vivido, no haya sido solo un arácnido parecido a la tarántula Goliat, la más grande conocida, o alguna especie similar. Solo que este muchacho, estudiando biología, apoyándose en eso, y también contando su experiencia, platicándoles a sus amigos, un encuentro breve que tuvo en casa de su tía, cuando era pequeño, con este ser, la mano peluda, asegura que no, eso no era un arácnido, era tal cual, una mano enorme, que solo llegaba hasta la parte de la muñeca, peluda, como todos la describen. Las leyendas a través de los años, los relatos que contaba la gente, verdaderamente asustada por encontrarse con algo así, sirvieron años, muchos más años adelante, para inspiración del nombre de un programa de radio de la estación 104.1 FM, precisamente en 1995, en México, creado por Mario Córdoba, director artístico en aquel entonces, teniendo de primer locutor y conductor a Rubén García Castillo y después a Juan Ramón Sáenz, donde los escuchas llamaban para contar sus experiencias paranormales, el programa de La Mano Peluda. Y por esto no es de extrañarse que si usted piensa en La Mano Peluda, recuerde este mítico programa antes que la leyenda en sí. Su servidor, incluso, obtuvo mucha inspiración por aquel programa de radio para haber fundado este canal. Y usted, cuénteme, ¿conocía la leyenda de La Mano Peluda? ¿Cómo la conoce en su país? He escuchado también que la llaman la mano pachona, la mano del mono. Pero usted, ¿cómo la conoce? Cuénteme, sería un placer. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.